Bueno, en la patogénesis del EPOC vamos a encontrar que el humo del cigarrillo y otras partículas inhaladas van a generar una inflamación pulmonar, estrés oxidativo, un desequilibrio entre antiproteasas y proteasas, y también van a intervenir los factores del huésped como el déficit de alfa-1 antitripsina. En el desequilibrio de antioxidantes y oxidantes, entonces los oxidantes se van a generar por el mismo humo de cigarrillo, ya que van a tener todos los radicales libres como el anión superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, y van a inhibir los antioxidantes como el glutatión y el ácido ascórbico. ¿Qué va a generar eso? Va a generar un daño en las células, un daño en el ADN, peroxidación lipídica y daño en las proteínas de las células. En el estrés oxidativo, entonces, el humo atraviesa la barrera epitelial porque los oxidantes generan un aumento de la permeabilidad del epitelio. Va a haber hipersecreción de moco, apoptosis de células y senescencia. Entonces se van a activar todas las células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos, que van a generar una serie de sustancias. Por ejemplo, los proteasas, que son generadas por los neutrófilos, van a degradar elastina del pulmón y van a generar degradación tisular. También se van a activar factores proinflamatorios como el factor nuclear kappa beta, la proteína de activación AP1, que también van a ayudar a la generación de la inflamación en el EPOC. En la destrucción parenquimatosa, entonces, como lo hemos dicho antes, todas las células inflamatorias van a estar generando toda esa serie de proteasas, de peroxidasas, por ejemplo la proteína básica mayor, que va a activar asimismo más macrófagos, y también se van a activar los linfocitos TCD8, que ellos van a generar una apoptosis celular, generando degradación del tejido conectivo y así generando el enfisema. También van a incrementar las citoquinas como interleuquina 8, que va a hacer que los neutrófilos se vayan a aumentar el número de neutrófilos y de todas las células inflamatorias. Entonces así se va a generar el enfisema. Bueno, para hablar entonces de la fisiopatología nos vamos a enfocar en 5 aspectos muy importantes. Entre ellos vamos a empezar entonces a hablar sobre la limitación del flujo aéreo y el atrapamiento de aire. Esto se va a definir, depende a donde actúa las características patológicas del EPOC, que actúan en 2 partes. Primero, en las vías aéreas pequeñas, en las que son menores de 2 milímetros, y también en la parte de las fibras elásticas. Entonces, cuando se genera un grado de inflamación, una fibrosis y unos exudados inflamatorios, vamos a generar una reducción del volumen forzado expiratorio en 1 minuto. Por consiguiente, la relación BEF, capacidad vital forzada, también puede estar comprometida gradualmente, depende del desarrollo de esta enfermedad. Genera principalmente un atrapamiento de aire, lo cual es el caso del enfisema, y también si se genera una destrucción de las conexiones alveolares de las pequeñas vías aéreas, vamos a encontrar una hiperinsuflación. Entonces vamos a ver que la capacidad inspiratoria va a estar disminuida, la capacidad residual funcional va a estar aumentada y la disnea de esfuerzo va a empezar a aumentar dependiendo del grado en que nos encontremos. Las anormalidades del intercambio gaseoso. Como vamos a ver en el enfisema, cuando se genera una hiperinsuflación vamos a elevar los niveles de CO2. ¿Por qué? Porque se genera la hipercapnia. La hipercapnia se genera principalmente porque se evita la exhalación de aire en la expiración. Hay una retención, hay un secuestro de aire. Entonces no va a haber intercambio gaseoso. Por la ley de Starling se va a redistribuir los vasos sanguíneos y entonces va a aparecer un desequilibrio en la ventilación-perfusión, VQ. Cuando se genera desequilibrio de la ventilación-perfusión más una acción deteriorada del músculo ventilatorio, vamos a encontrar una hipoxemia y obviamente su contraparte, una hipercapnia. Esto también se genera principalmente cuando hay obstrucción de las vías aéreas periféricas y cuando la transferencia de gas empeora por el enfisema. Ahora, la hipersecreción de moco no es muy
patognomónico que se encuentre, generalmente puede estar presente, como no puede estar presente. Cuando puede estar presente, se generan las bronquitis crónicas. ¿Cómo aparece? Con una tos muy productiva, se genera una hipersecreción de moco. ¿Por qué se da esta aparición de secreción de moco tan súbita? Porque puede generarse histológicamente una metaplasia mucosa de células caliciformes. Entonces vamos a generar un aumento de secreción de moco y también un aumento en las glándulas submucosas, una hipertrofia de glándulas. También vamos a encontrar la irritación crónica de las vías aéreas, pero aclaro, no está presente en todas las condiciones. El otro factor tenemos la hipertensión pulmonar. ¿Por qué se genera la hipertensión pulmonar? Por la vasoconstricción y por la redistribución del flujo, que anteriormente ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando se genera esta vasoconstricción, en las arterias aparece una hiperplasia de la íntima con una consecuente hipertrofia del músculo liso o hiperplasia también. Cuando se genera esto, hay una respuesta inflamatoria de los vasos, por consiguiente se genera un mayor infiltrado de células inflamatorias y aumenta la tensión en los vasos, generando una hipertensión pulmonar. Cuando tenemos nosotros una hipertensión pulmonar, podemos avanzar hacia un cor pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión, hay un aumento de la presión pulmonar. Ahora, las características sistémicas del EPOC están dadas ¿por qué? Primero, por los estados generales externos extrapulmonares que hay, generamos caquexia, pérdida de masa libre, pérdida de grasa, hay una debilidad muscular esquelética porque no hay gasto calórico ni hay una buena perfusión de oxígeno, entonces encontramos la apoptosis y atrofia de los músculos, de células musculares. También muy importante es la osteoporosis presente en el EPOC, depresión y una anemia normocítica normocrómica también presente. También encontramos un aumento del riesgo de la enfermedad cardiovascular que está asociada con una PSR específica. Bueno, la patología. Entonces, en la patología vamos a encontrar primero que todo el humo del tabaco. Entonces, cuando generamos el humo, está presente el humo del tabaco y otras partículas que generan una inflamación, vamos a inducir a una destrucción del tejido pulmonar y a que se genere una reactivación de los mecanismos de defensa. Pero la inflamación es mala cuando no es controlada. Cuando no controlamos esta inflamación y cuando los mecanismos antioxidativos no están funcionando correctamente, el enfisema va a perturbar los mecanismos normales y los sintomáticos del EPOC, los va a incrementar. Entonces, vamos a encontrar, como ya lo había dicho, características físicas: atrapamiento de aire y limitación del flujo. Ahora, la patología del EPOC, ¿en dónde está presente? Se genera, la podemos dividir de acuerdo a dónde actúa. Si actúa en las vías aéreas menores de 2 milímetros, vamos a encontrarlas entonces en vías aéreas periféricas, como también en parénquima pulmonar, cuando hablamos ya de las fibras elásticas, en la vasculatura pulmonar, porque ya habíamos estado hablando que también genera hipertensión, y en las vías aéreas proximales. Cuando hay una inflamación crónica y a un aumento de células inflamatorias, vamos a encontrar unos cambios estructurales que van a generar una lesión repetida en las vías aéreas. Cuando generamos esta lesión, vamos a aumentar la gravedad del EPOC. Y si dejamos de fumar, a pesar de que esto ocasione, por muchos estudios que hemos visto, no va a disminuir la verdad las características histológicas. Entonces, el dejar de fumar no genera que se disminuya o que haya un reverso de estas características. Para hacernos un enfoque un poco superficial, vamos a ver que en las vías aéreas proximales, lo que son tráqueas y bronquios mayores de 2 milímetros, vamos a encontrar aumento de macrófagos, de linfocitos TCD8, que son las células características del EPOC. Vamos a encontrar pocos neutrófilos o eosinófilos muy escasos. Unos cambios estructurales, como ya lo habíamos dicho, aumento de células caliciformes para la producción de moco, y si hay aumento de células caliciformes podemos inducir una metaplasia escamosa. En las vías aéreas periféricas, que ya son los menores de 2 milímetros de diámetro, encontramos células inflamatorias como macrófagos, linfocitos TCD8 y CD4, y de cambios estructurales encontramos una fibrosis, un estrechamiento de la vía aérea por un engrosamiento de la pared y un exudado inflamatorio. En el parénquima pulmonar, que ya son los bronquiolos y alvéolos respiratorios, hay macrófagos y linfocitos TCD8. Los cambios estructurales: destrucción de la pared alveolar, apoptosis de células epiteliales y endoteliales, y si encontramos eso, obviamente generaremos un enfisema. ¿De qué tipo? Centrolobulillar o panacinal. Y la vasculatura pulmonar, vamos a encontrar células inflamatorias como macrófagos y linfocitos T. Cambios estructurales como hipertensión pulmonar, dado por el engrosamiento de la íntima, del músculo liso y la disfunción de las células endoteliales. Y por último, hablando de exacerbaciones, ¿en qué sentido? Exacerbaciones patológicas. Vamos a ver
que cuando hay una sobreexposición, una sobreinfección bacteriana por virus o algunos concomitantes que exacerben la patología funcional, entonces va a haber un aumento de neutrófilos y algunos eosinófilos, aumento de factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, bicarbonatos, y va a generar incremento de la hiperinsuflación, un atrapamiento de aire, por consiguiente hipoxemia y disnea. Yo les voy a hablar sobre el EPOC y las comorbilidades. Entonces, debido a que el EPOC se desarrolla a menudo en fumadores de mucho tiempo y en general que son mayores de 40 años, entonces son unos pacientes que ya vienen con unas enfermedades concomitantes, entonces es algo que va a agravar el pronóstico de la enfermedad. Entonces vamos a ver las principales. Entonces EPOC más comorbilidades, como ya les dije, entonces hay un impacto significativo en el pronóstico, pero en general, si vamos a ver para el manejo de EPOC comparado con cada una de las comorbilidades, hay una idea general, y es que cada una de ellas debe de tratarse como si no existiera la otra. Es decir, el EPOC se va a tratar como si no existiera alguna de estas comorbilidades, y la comorbilidad se va a tratar como si el paciente no tuviera EPOC. Entonces estas son las 5 principales, vamos a desarrollar cada una de ellas. En la enfermedad cardiovascular es la más común, quizás es la más importante, tiene mucha prevalencia. Encontramos estas 4. Entonces la primera es la cardiopatía isquémica, tiene una prevalencia del 17%. La cardiopatía isquémica con el EPOC comparten una patogenia en común, porque en ambas vamos a encontrar una proteína C reactiva elevada por la inflamación sistémica, y entonces vamos a encontrar también que esto va a ser por un aumento de citoquinas inflamatorias causada principalmente por el tabaquismo. Puede haber una hipercoagulabilidad y puede dar también una trombosis. En cuanto al tratamiento, se dice pues que la cardiopatía isquémica debe tratarse normalmente, pero en cuanto al EPOC hay que tener cuidado. Si el paciente tiene una angina inestable, tener cuidado con las dosis elevadas de los agonistas beta-2 adrenérgicos. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, tiene una prevalencia en pacientes con EPOC del 27%. Debe tratarse como si el paciente no tuviera EPOC, la misma idea general. Se dice pues que tienen algo en común, y es que tanto en insuficiencia cardíaca como en EPOC hay una capacidad de esfuerzo disminuida, se va a manifestar con disnea. Entonces hay que tener en cuenta de que un paciente que tenga EPOC más insuficiencia cardíaca no se vaya de pronto a obviar la insuficiencia cardíaca asignándole la disnea solamente al EPOC. Entonces hay que evaluar muy bien esto. Bueno, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos que el uso de los inhibidores de la ECA pueden aumentar la tos en pacientes con asma y EPOC. Entonces, si sucede esto, debería de cambiarse por los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. También hay que tener en cuenta que el tratamiento con bisoprostol en la insuficiencia cardíaca puede dar por consiguiente una disminución del BEF. En cuanto a la fibrilación auricular, bueno, la arritmia más frecuente, presenta un 27% en prevalencia en los pacientes con EPOC. Hay que tener en cuenta con fármacos que se utilizan para el tratamiento del EPOC, como los agonistas beta-2 adrenérgicos y las teofilinas, que pueden aumentar el riesgo de sufrir arritmias. Entonces, en un paciente que ya la tenga es mucho más complicado. En cuanto a la hipertensión, es dentro de estas enfermedades cardiovasculares la que más prevalencia tiene en pacientes con EPOC, tiene una prevalencia del 55%. Igualmente hay que tener en cuenta el tratamiento con los inhibidores de la ECA, porque causa tos. Entonces, como ya les dije, se reemplaza por los inhibidores del receptor de angiotensina. Bueno, entonces seguimos el segundo grupo, la osteoporosis y la ansiedad. Principalmente, entonces, osteoporosis, hay que tener en cuenta que esta generalmente cuando está presente en un paciente con EPOC se debe asociar con un EPOC ya muy avanzado y con un mal pronóstico. La osteoporosis es generalmente infradiagnosticada, casi no se diagnostica, se pasa por alto. Está asociada con el enfisema, con un índice de masa corporal bajo.
generalmente un índice de masa corporal de 20, hay que pensar en un paciente con osteoporosis. El tratamiento debe ser tratado de acuerdo con las directrices habituales de osteoporosis y EPOC respectivamente. Esta tiene una prevalencia del 9.7% en los pacientes con EPOC. En cuanto a la ansiedad y la depresión, estas tienen una prevalencia del 50%, distribuida 15% para la ansiedad, 25% para la depresión. Se asocian más con personas menores de 40 años, con personas que sufren de EPOC por el tabaquismo, personas de sexo femenino que tienen mucha tos, que tienen una enfermedad cardiovascular como comorbilidad. Y en cuanto al tratamiento, no existe evidencia de que la ansiedad o la depresión deben ser tratados de manera diferente. En cuanto al cáncer de pulmón, esta es muy frecuente, tiene una prevalencia, aunque varía mucho, puede ser del 7 al 38%. Se dice que es la causa más frecuente en pacientes con EPOC leve de mortalidad. Tanto el EPOC como el cáncer de pulmón entonces deben ser entendidos como de costumbre. En cuanto al tratamiento, pues los estudios lo único que han encontrado es que la función pulmonar de los pacientes con EPOC será un factor de limitación en la intervención quirúrgica para el cáncer de pulmón. En cuanto a las infecciones, entonces son muy frecuentes en los pacientes con EPOC las infecciones graves y de origen respiratorio. Se dice pues que en cuanto al tratamiento, el tratamiento de las infecciones, el uso de macrólidos pueden interferir en lo que es la aumentación sérica, la aumentación de la concentración sérica de la teofilina, y también hay que tener en cuenta que el uso repetido de ciclos de antibióticos para las exacerbaciones del EPOC puede aumentar el riesgo de la prevalencia de cepas resistentes. No hay evidencia de que la EPOC debería ser tratada de manera diferente en presencia de infecciones. Por último, entonces tenemos el síndrome metabólico y diabetes. Se dice pues que son muy frecuentes en pacientes con EPOC y que la diabetes se va a asociar a un mal pronóstico. Los tratamientos para estas entidades entonces no deben de variar en presencia de EPOC y viceversa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en un EPOC grave no se recomienda para un paciente con síndrome metabólico o diabetes que tenga un índice de masa corporal inferior a 21 kilogramos por metro cúbico.